Pasé lo que me pareció una eternidad sentada en el suelo del pasillo, con la espalda pegada a la pared contraria, mirando fijamente aquella roseta negra de la que seguía manando un hilo de tierra oscura. La voz de mi madre había callado, pero su eco seguía rebotando dentro de mi cabeza. Sofía, hija mía, ¿por qué no me dejas entrar? Mi madre llevaba muerta 3 años. Un cáncer de páncreas, rápido y silencioso, se la llevó en apenas 4 meses. La velamos en un tanatorio horrible, con luces de fluorescencia y olor a flores marchitas, y la enterramos en un nicho del cementerio sur. Yo misma cerré la lápida. Yo misma puse sus flores. No podía ser ella. No podía. El amanecer entraba ya por la claraboya del dormitorio, bañando el pasillo con una luz naranja que parecía querer devolver la normalidad al mundo. Poco a poco, el hilillo de tierra dejó de manar. La luz roja del router se estabilizó, volviendo a su parpadeo rítmico de siempre. Las grietas de la roseta, las grietas seguían ahí. Las 3 palabras seguían ahí. No te vayas, me obligué a levantarme. Las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer de nuevo. Avancé hacia la roseta con el corazón en un puño, dispuesta a tocarla, a comprobar que era real, que no había sido una alucinación provocada por el cansancio y el estrés de la mudanza. Pero cuando mi mano estaba a punto de rozar la baquelita negra, el móvil sonó. El timbre estridente me hizo dar un bote. Me giré hacia el salón, donde había dejado el teléfono tras caérseme antes. La pantalla brillaba con una llamada entrante. Mamá no podía ser. Había borrado su contacto hacía años. Pero ahí estaba, en letras blancas sobre fondo verde, mamá. El mismo nombre, la misma foto de perfil que tenía ella en WhatsApp, una foto suya en la playa con gafas de sol, riendo. El móvil siguió sonando. 1, 2, 3 veces. Al 4º tono, lo cogí. Si mi voz sonó débil, quebrada. Del otro lado, solo silencio. Un silencio denso, pesado, como el que hay dentro de una tumba. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio habitado. Podía sentir que alguien estaba al otro lado, escuchando, respirando. Y entonces, esa respiración. La misma de la noche anterior. La misma que salía de la pared. Inspiración. Expiración. Inspiración. Expiración. Colgué. Mis manos temblaban tanto que casi no podían sostener el móvil. Lo dejé en el suelo, como si quemara, y me alejé de él. Necesitaba salir de allí. Necesitaba aire. Necesitaba ver a gente normal, en lugares normales, haciendo cosas normales. Abrí la puerta del piso y bajé las escaleras casi corriendo, sin preocuparme de cerrar con llave. Necesitaba escapar. El bar de la esquina, La Cigüeña, llevaba abierto desde los años 70. Era de esos sitios con mostrador de estaño, máquina de tabaco antigua y olor a café de puchero y a fritanga. Me senté en la barra y pedí un café con leche, bien cargado. Manolo, el dueño, me conocía ya de los pocos días que llevaba en el barrio. Era un hombre de unos 60 años, barriga prominente y bigote canoso, de esos que te llaman guapa sin segundas intenciones y te preguntan por tu familia como si te conocieran de toda la vida. Vaya cara de no haber dormido, guapa, dijo mientras servía el café. ¿La mudanza? Algo así respondí, acercando la taza como si fuera un salvavidas. Ya te digo yo que esas mudanzas matan. Cuando yo me vine a este barrio, hace 40 años, estuve 3 meses con las cajas sin abrir. Mi mujer me mataba, la pobre se rió solo, acordándose de tiempos mejores. Pero usted está en el edificio de los telégrafos, no. El del número 23. Asentí. Manolo dejó de sonreír. Su expresión cambió, volviéndose más seria, más cautelosa. Bonito edificio, dijo, pero su tono no acompañaba a sus palabras. Muy bonito. Lástima de historias. ¿Qué historias? Manolo miró hacia la puerta del bar, como asegurándose de que nadie podía oírnos. Luego se inclinó sobre la barra y bajó la voz. Usted es nueva, no lo sabe. Pero ese edificio siempre ha tenido mala fama. Cuando era la central de telégrafos, allá por los años 40, trabajaba allí mucha gente. Operadoras, técnicos, personal de mantenimiento.
Y una noche, a finales de los 40, pasó algo. ¿Qué pasó? Nadie lo supo bien. La versión oficial fue un incendio. Pero los viejos del barrio cuentan otra cosa. Cuentan que una noche, sobre las 8, todas las operadoras que estaban de turno empezaron a recibir la misma llamada. Una llamada de un número que no existía. Y cuando contestaban, solo escuchaban un susurro. Un susurro que decía sus nombres. Una a una. El café se me quedó a medio camino de los labios. ¿Y qué pasó? Que a la mañana siguiente, cuando vino el turno de relevo, se encontraron el edificio vacío. Las operadoras habían desaparecido. Todas. Pero las líneas seguían conectadas. Y por los auriculares, se oían sus voces. Llamando. Pidiendo ayuda. Diciendo que estaban dentro de las paredes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Dentro de las paredes. Como la respiración. Como la voz de mi madre. Esos son leyendas, dije, intentando convencerme a mí misma. Historias de viejas, pues admitió Manolo. Pero yo llevo 40 años sirviendo cafés en este barrio y he visto cosas. He visto a la gente que se muda a ese edificio. Al principio están contentos, como usted. Luego empiezan a poner excusas para no estar solos. Se vuelven huraños. Y al final, se mudan. Siempre se mudan. O desaparecen. Desaparecen. El último fue un chico joven, hará unos 3 años. Se instaló internet de una compañía nueva, barata. Al mes dejó de salir de casa. Pidió la baja en el trabajo, dejó de contestar el teléfono. Un día, la policía entró en su piso. Estaba vacío. Pero el ordenador estaba encendido, y en la pantalla había un mensaje. Solo una palabra, escucha. El corazón me dio un vuelco. ¿Sabe cómo se llamaba la compañía? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Manolo asintió lentamente. Redática. Salí del bar con las piernas temblando más que cuando había entrado. Necesitaba saber más. Necesitaba entender qué estaba pasando en mi piso, qué era esa cosa que respiraba en mis paredes y que usaba la voz de mi madre muerta para llamarme. Subí las escaleras de mi edificio con el corazón en un puño. Cada rellano me parecía más oscuro que el anterior, cada puerta más cerrada, cada silencio más denso. Cuando llegué al quinto, noté algo extraño. La puerta del vecino, la del quinto B grande, estaba entreabierta. Yo vivía en el quinto A. Mi único vecino en esa planta era un hombre del que apenas sabía nada. Lo había visto un par de veces al llegar o salir, un tipo de unos 40 años, delgado, con gafas gruesas y una expresión ausente. Siempre iba mirando al suelo, como si no quisiera cruzarse con nadie. La puerta entreabierta era una invitación que no debería haber aceptado. Pero necesitaba respuestas, y quizás él las tuviera. Llamé suavemente con los nudillos. La puerta se abrió un poco más con el contacto, revelando un pasillo oscuro, idéntico al mío pero en espejo. Hola, dije. Vecino. Soy la del quinto A, la nueva. ¿Está usted bien? Silencio. Entré. El piso olía mal. No a basura ni a comida podrida, sino a algo más profundo, más antiguo. Olía a humedad de sótano, a tierra mojada, a cerrado. Avancé por el pasillo lentamente, llamando de vez en cuando, pero nadie respondía. El salón estaba en penumbra, las persianas bajadas. Había montones de papeles por todas partes, periódicos viejos, facturas sin abrir. En el centro de la habitación, una silla delante de una mesa. Y sobre la mesa, un ordenador portátil encendido. La pantalla mostraba algo que me heló la sangre. Era un audio. Un programa de edición de sonido, con las ondas congeladas en el tiempo. Y al lado, una carpeta llena de archivos. Todos con el mismo nombre, seguido de un número. Susurro 001 pulgadas, susurro 002 pulgadas. Susurro 003 pulgadas. Susurro 157 archivos, 157 grabaciones. Me acerqué al ordenador y moví el ratón. La pantalla se iluminó completamente. El último archivo abierto era el susurro 157. La fecha de modificación era de esa misma madrugada. Las 3:47 am. Apreté el botón de reproducción. Del ordenador salió un sonido que reconocí al instante.
Era la respiración. Esa respiración lenta, pausada, rítmica. Pero no era la única. Debajo, como una capa más profunda, había otra respiración. Y otra. Y otra. Decenas de respiraciones superpuestas, como si un ejército de personas estuviera durmiendo al otro lado de una pared muy fina. Y entonces, los susurros. Voces superpuestas, ininteligibles, que hablaban en ese idioma antiguo que no podía reconocer. Pero entre todas ellas, de repente, una voz clara. Ya casi está. Pronto podremos salir. El corazón se me paró. Era mi voz. No la de mi madre. La mía. Mi propia voz, diciendo esas palabras que yo nunca había dicho. Di un paso atrás, horrorizada. Y en ese movimiento, mi pie tropezó con algo blando. Algo que estaba en el suelo, detrás de la silla. Miré hacia abajo. Era el vecino. Estaba tumbado boca arriba, con los ojos abiertos de par en par, mirando al techo. Pero no miraba al techo. Miraba hacia el pasillo. Hacia su propio pasillo, donde supuse que tendría también una roseta negra. Y sus labios se movían. Estaba vivo. Me agaché junto a él, intentando escuchar lo que decía. Sus labios se movían sin cesar, formando las mismas palabras una y otra vez. Acercé el oído a su boca y pude escuchar, débilmente, lo que repetía en un bucle infinito. Escucho sus voces. Escucho sus voces. Escucho sus voces. Escucho sus voces. Me incorporé de golpe y salí corriendo de aquel piso. No cerré la puerta. No miré atrás. Solo corrí, crucé el rellano, entré en mi casa y cerré de un portazo. Eché la llave, eché el pestillo, eché la cadena de seguridad. Todo. Y entonces, apoyada en la puerta, jadeando, miré hacia el pasillo. El router seguía ahí, parpadeando su luz roja. La roseta seguía ahí, con sus grietas y su mensaje arañado. Pero ahora, del agujero central, no salía tierra. Salía algo peor. Salía un hilo de voz. Un susurro apenas perceptible. Mi voz: Sofía, ven aquí, queremos conocerte, queremos que nos escuches, como él nos escucha, como todos nos escuchan. Y entonces, desde el piso de al lado, a través de las paredes, escuché la respiración colectiva. Decenas, cientos de respiraciones. Todas a la vez. Todas rítmicas. Todas esperando. Esperando algo. Esperándome a mí. No sé cuánto tiempo pasé acurrucada contra la puerta. El móvil seguía en el suelo del salón, donde lo había dejado horas antes. Cuando por fin me armé de valor para levantarme a buscarlo, eran casi las 2 de la tarde. Había perdido la mañana entera. El móvil tenía 7 llamadas perdidas, todas de Carla. Y un mensaje de WhatsApp. Carla, Sophie, llámame en cuanto puedas. He estado buscando información sobre esa compañía de internet que me dijiste, Redatica, y he encontrado cosas muy raras. Llámame. La llamé al instante. Sophie, la voz de Carla sonaba tensa, nerviosa. ¿Dónde te metes? Llevo toda la mañana llamándote. Lo siento, atiné a decir. He tenido un día de perros. ¿Qué pasa con Redatica? Pues que no existe. Bueno, existe, pero es como si no existiera. He buscado en el registro mercantil y la empresa está dada de alta, pero su dirección fiscal es un piso en el centro. ¿Sabes qué piso? Contuve la respiración. El mío. ¿Cómo lo sabes? Porque lo he investigado, mentí. Sigue. Vale, pues eso. La empresa está registrada a nombre de una sociedad limitada, pero los administradores son nombres genéricos, de esos que seguro que son testaferros. Y he encontrado algo más. Una noticia de un periódico local hace 3 años. ¿Qué noticia? La desaparición de un chico. Se llamaba David Moreno. Tenía 32 años, vivía solo en el centro. Un día dejó de ir a trabajar, dejó de contestar llamadas. La policía entró en su piso y estaba vacío. Pero encontraron el ordenador encendido, con un programa de audio abierto. Y en la pantalla, una nota. Ponía: lo siento, pero ellos no me dejan irme. Ya soy parte del flujo. El flujo. Esa palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Carla, escúchame, dije, intentando controlar el temblor de mi voz. Necesito que hagas algo por mí.
Pero no me preguntes por qué. Dime, busca en internet. Busca planos del edificio donde vivo. Planos antiguos, de cuando era central de telégrafos. Y busca también información sobre sótanos. Si hay algún sótano al que se pueda acceder. Sofía, ¿qué está pasando? Me estás asustando. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero voy a averiguarlo. Colgué y me quedé mirando el pasillo. El router seguía parpadeando. La Rosetta seguía goteando sus susurros. Pero ahora, además, las paredes habían empezado a moverse. No era mi imaginación. Las paredes del pasillo, las viejas paredes de yeso y ladrillo, ondulaban suavemente. Como si algo estuviera presionando desde dentro. Como si algo quisiera salir. Me acerqué lentamente, con el móvil en la mano, preparada para salir corriendo. Cuando estuve a 1 metro de la Rosetta, las paredes dejaron de moverse. Los susurros cesaron. Hasta la respiración colectiva del piso de al lado se detuvo. Un silencio absoluto inundó la casa. Y en ese silencio, el router habló. No a través de susurros, ni de respiraciones. Directamente, con una voz metálica, fría, que salía de su pequeño altavoz interno. Bienvenida al flujo, Sofía. Ya formas parte de nosotros. Ahora solo falta que nos dejes entrar del todo. Quise gritar, pero no pude. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Quise cerrar los ojos, pero no podía apartar la mirada de la Rosetta. Del agujero negro, del centro de aquellas grietas que rezaban no te vayas, algo empezó a asomarse. Algo que tenía dedos. Eran dedos largos, pálidos, casi translúcidos. Dedos de mujer, con las uñas rotas y sucias de tierra. Unos dedos que emergían lentamente del agujero de la Rosetta, como si la pared fuera un útero del que estuviera naciendo algo. Primero fueron los dedos. Luego el dorso de la mano. Luego la muñeca, delgada, con una pulsera de plata que reconocí al instante. La pulsera de mi madre. La que llevaba puesta cuando la enterramos. La mano siguió saliendo, estirándose hacia mí, hacia donde yo seguía paralizada, sin poder moverme. Y de la pared, del interior de la pared, empezó a emerger un brazo completo. Y luego un hombro. Y luego... No susurré. No, por favor, no. Pero ella siguió saliendo. Mi madre salió de la pared. No era un espectro, no era una aparición. Era ella. Con su bata de casa favorita, la de flores azules, con el pelo canoso recogido en un moño, con sus gafas de leer colgando del cuello. Era ella, exactamente igual que cuando vivía. Excepto por los ojos. Los ojos eran negros. Totalmente negros. Como 2 pozos sin fondo, como 2 agujeros que daban a ese mismo lugar del que acababa de salir. Sofía, hija mía, dijo con la voz de mi madre, con su tono exacto, con su forma de pronunciar mi nombre. Cuánto he esperado este momento. No eres mi madre, dije, y mi voz sonó firme, mucho más firme de lo que me sentía. Que no sonrió, y era su sonrisa, la misma con la que me recogía del colegio cuando era pequeña. Claro que lo soy. Solo que ahora soy más. Soy todo lo que habita en estas paredes. Somos todos los que escuchamos. Detrás de ella, más manos empezaron a asomarse por la Rosetta. Decenas de manos. Y detrás de las manos, cabezas. Rostros pálidos, de ojos negros, de expresiones ansiosas. Hombres, mujeres, incluso niños. Todos apretujados, todos queriendo salir, todos mirándome fijamente. ¿Qué queréis de mí?, pregunté, sintiendo que las lágrimas empezaban a resbalar por mis mejillas. Queremos que nos escuches, dijo mi madre. Como escuchas ahora. Como escuchaste anoche. Como escucharás siempre. Porque tú, hija mía, tienes un don. Puedes oírnos. Puedes entendernos. Y nosotros llevamos décadas sin que nadie nos entienda. No quiero oíros. No quiero entenderos. Quiero que os vayáis. Mi madre negó lentamente con la cabeza. Detrás de ella, las otras figuras también negaban. Un movimiento sincronizado, hipnótico, horrible. No podemos irnos, dijo. Estamos atrapados. Atrapados desde aquella noche, desde que respondimos a la llamada. La compañía nos mantiene aquí. El flujo nos alimenta.
y ahora tú formas parte de él. No puedes escapar. Sí puedo, dije, y di un paso atrás. Mi madre, o lo que fuera aquello, dio un paso al frente. Su cuerpo emergió completamente de la pared. Ahora estaba de pie en mi pasillo, con los brazos abiertos, ofreciéndome un abrazo. Ven con nosotros, hija mía. No sufras más. No estés sola. Ven a formar parte de la voz colectiva. Ven a ser flujo. No repetí. Y entonces, desde el otro lado de la puerta, escuché unos golpes. Era Carla. Sofía. Sofía, abre. He encontrado los planos, tengo que enseñarte algo. Abre. El tiempo se detuvo. Mi madre y las otras criaturas miraron hacia la puerta. Sus ojos negros brillaron con una luz nueva. Con hambre. Otra voz, dijo mi madre, sonriendo. Otra que puede escucharnos. Noroeste, grité. Y entonces, sin pensar, sin racionalizar, actué. Corrí hacia la puerta, descorrí el pestillo, quité la cadena y abrí. Carla estaba allí, con un montón de papeles en la mano, con la boca abierta para hablar. Pero no le di tiempo. Entró, cerré la puerta tras ella y me apoyé contra la madera, jadeando. ¿Qué empezó Carla? Pero se calló al ver el pasillo. Las criaturas seguían allí. Mi madre en primer lugar, y detrás de ella, decenas de rostros pálidos asomando de la pared, de la roseta, del mismo aire. Todos mirándonos. ¿Qué coño es eso?, susurró Carla. El flujo, respondí. Y ahora nos tiene a las dos.